La otra semana también, pero señor, yo reviso. La otra semana tendríamos el examen programado, entonces tenemos el tiempo para la clase, o sea, no damos clase, hacemos el examen, pues para no enredarme tanto hablando. Listo. También me pidieron, la coordinadora nos pidió a los profesores que la próxima clase le demos entrada a las clases, es decir, que le mandemos la invitación a ella también para entrar a las clases sin participar ni decir nada, dijo ella, sino para verificar no sé qué. Supongo que uno sí esté dando la clase y que ustedes sí estén que ustedes sí estén asistiendo a las clases. ¿Listo? Entonces, para que sepan que es muy probable que la próxima semana vean a la coordinadora dentro del grupo de estudiantes. Y en el caso de nosotros no, porque vamos a estar haciendo el examen, pero pues les cuento eso para que lo tengan presente. También ya saben que se extendió la cuarentena, pero igual para nosotros, al menos en este campo, pues eso no era noticia alguna, porque yo ya les había dicho que nosotros mínimamente hasta el 31 de mayo tenemos la prohibición expresa por parte del Ministerio de Educación de regresar a clases. Sí, entonces para nosotros que lo hayan extendido hasta el 11 fue como, pues, ok, igual no podíamos hacer nada. A partir de ahí todavía no tenemos información de cómo se va a hacer. Recuerden que nosotros, nuestra última semana de clase va a ser la primera semana de junio y luego seguiría la semana de finales. Lo más seguro es que nosotros no terminemos el semestre de manera presencial, sino que lo hagamos así de esta forma, virtual. Pero para que es importante que lo tengan presente y que sepan que las clases van muy bien y que al menos en la universidad estamos muy contentos de que el calendario va bien, de que no tuvimos que atrasar el calendario, de que no nos representó problemas de acople, sino que más o menos todo el mundo pudo meterse en la dinámica de hacer esto virtual. Para el otro semestre no tenemos todavía ninguna información, entonces tenemos que estar ahí pendientes a ver qué va a pasar el otro semestre, si va a ser presencial o va a ser virtual o qué va a ser. O como una especie de pico y cédula, solamente una clase sí, una clase no. Pues, no sé, no tengo ni idea. Ahí lo que yo les diga es mentira, ¿sí? O sea, cualquier cosa es mentira porque todavía no se ha definido qué va a pasar ni por parte de la universidad ni por parte del Ministerio de Educación, ¿cierto? Lo que sí está claro es que este semestre lo terminamos virtual y que por eso les decía yo que es muy importante el feedback que ustedes den porque uno ahí puede enriquecer la, la experiencia, mirando cuáles fueron los puntos buenos y cuáles fueron los puntos malos, fortaleciendo esos puntos buenos y tratando de mejorar los puntos malos, tratando de identificar cuál ha sido los problemas que se nos ha generado. Listo. Como la siguiente clase es la clase es el examen, entonces lo primero que vamos a hacer hoy es abrir un espacio para resolver dudas, inquietudes, comentarios u opiniones. Escucho. ¿Quién tiene alguna duda, algún comentario, alguna cosa? Profe, buenas, quedamos de mirar lo de los parciales. ¿Qué cosa, mi querido Kilton? Cuénteme a ver, ¿qué quedamos de mirar? Pues salen muchas preguntas con esos conceptos de conducencia y eso, y la verdad, pues yo me estoy enredando mucho con eso. Listo, pero ¿querés que revisemos tu examen punto a punto o queremos que hagamos como una especie de repaso de esos términos? Lo que querás, estoy bien. Pues a mí particularmente en el parcial me fue regularete, entonces me Ujú. gusta mirar mi examen. No sé si algún otro compañero tenga también la posibilidad de, o Listo, quiera hacer. entonces, venga, mirémoslo. ¿Sí? Profe, pues si fue, qué pena le interrumpo. Si podemos Ujú. mirar punto a punto sería mucho mejor, porque lo que dice el compañero, pues hay unos puntos con la conducencia y con la pertinencia que son como un poquito enredados, o se enreda uno bobamente, entonces para ellos se nos puede colaborar con eso. Bueno, denme un segundito, yo lo busco acá. Pruebas civiles. Exámenes en línea, aquí. Y el parcial. Bueno, aquí están los exámenes de ustedes, entonces vamos a buscar el de Kilton. ¿Alguien levantó una manito? ¿Quién levantó la manito?
Kilton la levantó, pero ya, ¿cierto? Bajar la mano. Ya aquí se la bajé. Aquí. En este sistema, este sistema funciona así. Aquí está la pregunta, el enunciado de la pregunta. Esta es la respuesta correcta del examen y esta es la respuesta que la persona escribió. Y acá en este cuadrito dice el porcentaje de correcto. Si la pregunta está correcta, dice 100, así como en esta de abajo. Si la pregunta está mala, dice 0, así como esta. Y este es el valor que tiene la pregunta. Entonces, empecemos aquí. En un proceso de divorcio, uno de los cónyuges aporta una escritura pública para demostrar la adquisición de un bien a título oneroso durante el matrimonio. Estos con miras a lograr que dicho bien sea incluido dentro del haber social de la sociedad conyugal y sea repartido en iguales partes a título de gananciales. Dicha prueba es impertinente. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el conflicto? En un Que no tiene proceso, relación con el hecho. por eso, pero ¿cuál es el proceso en el que está la persona? En un proceso de divorcio. Sí. ¿Qué es lo que se pretende en este proceso de divorcio? Terminar Terminar el matrimonio. el matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué razón se termina el matrimonio en Colombia? Porque se aduce alguna de las causales que están en el artículo 154 del Código Civil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona un proceso de divorcio? Yo digo, señor juez, declara el divorcio porque se ha incurrido en una de estas causales. Y tengo que demostrar que se ha incluido en esas causales. ¿Listo? Que se ha incurrido. Muy bien. Una vez que yo tengo eso, que yo he demostrado eso, el juez declara el divorcio mediante la sentencia y se acabó el proceso. Existe otro proceso que también se tiene que realizar, que es la liquidación de sociedad conyugal. Pero la liquidación de sociedad conyugal es un proceso diferente que tiene por finalidad otra cosa. La finalidad del proceso de liquidación de sociedad conyugal es del patrimonio común que consiguieron los cónyuges, ¿sí? Identificar si los bienes son adquiridos dentro del matrimonio, entonces son sociales. Si son adquiridos por fuera del matrimonio, o sea, antes o después de que se disolvió el matrimonio, entonces los bienes serían propios. Cogemos entonces los bienes sociales y los repartimos entre los dos cónyuges, 50-50, lo que se llama gananciales. Entonces, el proceso liquidatorio lo que va a intentar es eso, identificar si los bienes fueron adquiridos antes o después del matrimonio o si fueron adquiridos durante. Y si fueron adquiridos durante, entonces vamos a repartirlos como bienes sociales. ¿Listo? Pero ese es otro proceso diferente. Entonces, en esta parte, en un proceso de divorcio, uno de los cónyuges aporta una escritura pública para demostrar la adquisición de un bien a título oneroso durante el matrimonio. Esto con miras a lograr que dicho bien sea incluido dentro del haber social de la sociedad conyugal y sea repartido en iguales partes a título de gananciales. Dicha prueba es impertinente. ¿Por qué impertinente? Porque esta actuación de presentar la escritura pública para ver si un bien es social o es propio, eso se da dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal, no dentro del proceso de divorcio. Entonces, ¿qué significa que una prueba es impertinente? Que no tiene relación con el hecho que se está discutiendo, no tiene relación con el proceso que se está resolviendo. Entonces, en ese caso, esas pruebas para identificar si los bienes son sociales o propios, nada tienen que ver con el divorcio, porque en el divorcio las pruebas que vamos a valorar son en las que dice si sí se incurrió o no se incurrió en la causal de divorcio que se está mencionando. ¿Sí? ¿Entendido eso, Kilton, o no? Sí, doctor. Listo. Entonces, siempre que hablemos de pertinencia, estamos hablando de que tenga relación con lo que se está discutiendo. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que hacer es, ¿cuál es el proceso? Listo. ¿Qué es lo que se pretende demostrar con la prueba? Esa es la segunda pregunta que tengo que hacer. Usted identificando qué es lo que se pretende demostrar, lo que pretendo demostrar con esa escritura pública es si el bien es social o es propio. Listo. Ese hecho que se va a demostrar con eso, ¿si es necesario para esta controversia o no? No, eso no tiene nada que ver. Listo, entonces sale, es impertinente. Así es como funciona la pertinencia. Listo. Sigamos mirando acá.
esta está correcta, correcta, y venimos acá a esta. Dice, en un proceso civil en contra de Almacenes Éxitos SAS, se solicita que el demandante, se solicita por parte del demandante, o sea, el demandante está solicitando un interrogatorio de parte. Llegado el día del interrogatorio, hábilmente en la empresa cambiaron días antes el representante legal por una persona totalmente nueva. Cuando el nuevo representante es preguntado por los hechos objeto del conflicto, este se excusa diciendo que desconoce estos hechos y le solicita al juez que llame a testimoniar al anterior representante, a lo que el juez accede y llama como testigo a quien había desempeñado el cargo con anterioridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? El accionar de este juez es incorrecto, ya que el nuevo representante está en la obligación de librar el interrogatorio. Esa sería la respuesta correcta. La respuesta dada, el accionar de este juez es correcto, ya que él tiene la potestad de decretar pruebas de oficio. Eso sí es cierto, pero el hecho de que el juez pueda decretar pruebas de oficio no me resuelve si esto está bien o no. ¿Dónde está la clave del asunto? Nos tenemos que ir Es donde me confundí. al Código General del Proceso. Mire esto. Entonces vamos aquí al Código General del Proceso y vamos a hablar del interrogatorio de parte, que eso está por acá. Está más atrás. Ay, no lo encuentro. Yo la marqué así, profe, porque yo consideraba que o sea, ese accionar del juez estaba bien. Espérate, es que esto está por acá. Cuando vimos lo del testimonio, lo del interrogatorio, perdón. Espéreme a ver. Aquí esta es la confesión. Espéreme un segundito que ya se me olvidó. Aquí está, interrogatorio de partes. Acá, ¿sí? El 198, que vea el interrogatorio de partes. El juez podrá de oficio o a solicitud de parte ordenar la citación de las partes e interrogar sobre los hechos relacionados en el proceso. Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio. Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales, cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no está facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente. O sea que la excusa de que yo soy nuevo y no conozco no es válida. Si usted va a ejercer como representante legal, usted tiene la obligación de haberse informado sobre eso. Usted no puede llegar allá así como así. ¿Sí? Entonces, esa maniobra de cambiar el representante y poner una persona que no sabe, para que se vaya y diga que no sabe, no es válida. ¿Sí? Esa persona tiene que saber. Si no, entonces se imponen las multas que habíamos hablado para cuando la persona no contesta, que se presumen hechos los ciertos o se presumen hechos, se presumen ciertos los hechos con fundamento de las pretensiones. Pero yo pues, a lo que me refería era que yo miraba la respuesta, era porque ese accionar de ese juez no estaba viciado, ¿sí me entiende? Ya, sí. Es decir, ¿cuál es el problema ahí, Kilton? El juez sí puede pedir el interrogatorio de parte, él tiene la potestad para hacerlo, claro. Pero ¿dónde está el problema? Que es que este man, el nuevo representante legal, no puede decir que él no conoce. ¿Sí? El código le impide. Entonces el juez no simplemente puede decir, ah, es que ese man no conoce. No, entonces llamemos otro porque es que ese man no sabe de ese tema. ¿Sí? Llamemos al otro como testigo. Ahí es donde estaba la clave del asunto. Por eso cuando hablamos de, espérense, a ver que justo les dio a todo el mundo pues por cortar la grama y retroceder los camiones y todo. Ustedes estaban escuchando el sonido de la grama, ¿no? No lo escuchaban. Ah, bueno, menos mal.
Es que justo le dio por cortar la grama acá abajo. No sé si es acá en la unidad o en la unidad del frente. Y entonces empezaba a escuchar. ¿Cómo tiene Pero como? no se escucha, profe. Ah, bueno, menos mal. Muy bien. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema? Que él sí puede decretar pruebas de oficio, claro que sí. El problema está en que esa forma, esa actuación como tal, no se podía hacer. Ahí que era lo importante, revisar el artículo que habla sobre el interrogatorio de parte, que es este 198, ¿cierto? Que era en el que se decía cómo funciona el interrogatorio de parte, y específicamente en este punto, ¿sí? Donde se dijo que no se puede decir, no, es que yo no me corresponde porque es que yo asumí desde este punto y entonces eso le corresponde al otro porque era desde otro punto. Esa persona tiene que llegar notificada. Y es muy grave esa respuesta, porque si usted no responde, acuérdese que ya habíamos dicho que si usted no responde a algo, se presume cierto. ¿Sí? Es gravísimo, gravísimo, gravísimo eso. Entonces, como maniobra dilatoria o maniobra persuasoria ahí no es muy hábil dentro del proceso. No funciona muy bien que digamos. Sigamos mirando. Responda si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Durante un interrogatorio de parte y ante una pregunta asertiva, sí o no, el interrogado debe limitarse únicamente a responder sí o no. La respuesta es falso. ¿Por qué razón eso es falso? Otra vez nos tenemos que ir para el código. Pero esas no son las preguntas que usted, o sea, que usted le preguntan, responda sí o no y ya. Sí, pero específicamente en el código, lo malo es que como no tengo aquí a la mano lo de las preguntas, espérenme. Quien tenga ahí de las notas, por favor, que me ayude cuál es el artículo donde estábamos hablando de eso. 203, profe. 203, denme un segundo, yo lo miro. Véalo acá, artículo 203. Muchas gracias. Vean. Cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá limitarse a negar o afirmar la existencia del derecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarla con las explicaciones necesarias. Véalo ahí. ¿Sí? Entonces, si bien las preguntas son de sí o no, y se supone que la persona debe decir sí o no, la persona sí puede adicionarle si es necesario. ¿Sí? Porque es que fácilmente las preguntas asertivas pueden ser utilizadas de manera inapropiada. Digamos, por ejemplo, usted está siendo investigado, esto es el caso del penal, por una legítima defensa. Entonces yo le digo, Kilton, ¿es cierto sí o no que usted mató al señor Pedro Pérez? Usted sí, pero es que fue en legítima. No, 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 no. ¿Es cierto sí o no que usted lo mató? Pues, sí. Ah, listo, ya. Condénelo. ¿Sí me entiende el problema de cuando se limita la pregunta Profe, qué asertiva pena. solamente a eso? Decime. Profe, pero pues no sé, considero que de pronto a la pregunta no le faltó como complementar un poco más, porque yo en las notas, o sea, en las notas tengo cuando es asertiva, la respuesta debe limitarse a contestar sí o no. Y si es necesario, argumentarla, ¿cierto? Pero si en el caso, o sea, ahí solamente me están preguntando si es asertiva de limitarse a responder sí o no. Yo igualmente puse que era verdadero, porque es exactamente lo que me están preguntando, pero si de pronto la pregunta tuviera alguna adición de más que le haga a uno poner como esa salvedad de que la persona puede adicionar, ya ahí uno dice, porque cuando yo di respuesta, yo dije, o sea, sí, o sea, la respuesta está bien, es verdadero, pero tuve en cuenta al momento de responder que la persona podría adicionar, pero yo dije, pero si de pronto adiciona, de pronto la saco mala porque la pongo como falsa, o sea, como que entré ahí en ese conflicto y únicamente me dispuse a contestar lo que me estaban preguntando. ¿Es asertiva sí o no? O sea, y ya.
pero, o sea, no había forma como de ni complementar respuesta, o sea, como por ejemplo, es verdadera, pero puede adicionar argumentos, es verdadera, pero no puede adicionar argumentos, pues como complementar la respuesta o la pregunta. Entonces O me sea, el parece que... problema es la redacción. El problema es cuando uno hace las preguntas, a veces se encuentra con una barrera. Porque, ¿qué pasa si yo a esa pregunta le pongo? ¿Puede única y exclusivamente limitarse? ¿Cuál es la respuesta? Pues es obvio que no, ¿sí? Entonces, o sea, el problema puede ser que cuando uno hace las preguntas, si uno la hace demasiado explícita, pues entonces yo le estoy dando a usted a inferir la respuesta. Entonces, de pronto el error ha sido el método de pregunta. Pero, pues Y ya lo tengo personalmente para... pienso que pues ahí como la pregunta eh, da la respuesta porque, o sea, yo estaba más que convencida que era verdadero por la explicación de la clase y demás. Por ejemplo, si hubieras puesto lo que, como lo acabas de decir, pues de pronto hubiera sido muy obvio, pero nos hubiera dado más claridad, única y exclusivamente. Ahí Profe, uno Sí, dice, no, ahí pero... uno dice, pues, o sea, sí, sería muy obvio y la respuesta profe, sería muy obvia, pero como Entonces está, la pregunta que yo me hago es, ¿y para qué lo hago así? sí, por profe, eso, pues, pero de pronto alguna otra Mm. palabra o alguna otra cosa que le hubiera dado a uno esa posibilidad de dudar de la respuesta y decir, no, sí, sí se puede, pero es que tiene una posibilidad de Una argumentar si es limitante, necesario. ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, Bueno, ahí, vamos a hacer una cosa. Esa sí. pregunta la vamos a dar como válida por esa situación. El que la profe, tenga, pero sí, el es que no que, o la sea, tenga, graves. qué pena. Eh, em, para el próximo examen voy a cambiar la forma de preguntar. ¿Sí? Como gracias a Dios este grupo es pequeño, en este grupo solamente somos como 15. Entonces vamos a hacer un cambio en la forma en la que preguntamos para que nos evitemos estas situaciones. ¿Listo? Entonces el próximo examen lo voy a hacer de pregunta abierta. No, Para no, que, sí, porque es que así ya, no, así profe, sí está pero la cosa. tampoco así, porque es que, por decir, o sea, yo pongo desde el punto de vista, la pregunta estaba bien hecha. Lo que pronto no había era la salvación en la respuesta, porque en la respuesta pues, no puede haber sido falsa, verdadera, sino dar como las cuatro opciones, excepto, cuando se dé, o excepto, ¿sí me entiende? Ujú. No, no, por eso. Entonces, Pero igual, pues, vamos a de dar las veces que he esta visto clase con como... usted, nunca he tenido problemas con la formulación de las preguntas. No, lo que pasa es que Solamente era, o en sea, esta materia es difícil la elaboración a veces de esta clase de preguntas por lo que te digo. Porque, es decir, ¿qué es lo que yo pretendo o qué es lo que pretende un docente cuando elabora una pregunta? Identificar si la persona ha adquirido las competencias suficientes de lo que uno ha dicho. Es decir, el tema de clase en pruebas civiles nos da un catálogo de unas competencias que se supone que usted debe adquirir al final de la clase. Entonces, cuando yo hago el examen, lo que yo quiero es evaluar si usted ha adquirido o no esas competencias. Sí, entonces, cuando hacemos preguntas como la que estábamos formulando ahorita, donde la respuesta es muy obvia, esa pregunta no me permite a mí identificar si sí se ha adquirido bien o no las competencias. Entonces, hagamos el experimento en el próximo examen cambiando la forma de las preguntas, ¿sí? Cambiando la forma en la que se realizan las preguntas y así podemos establecer, primero, el examen que sí nos dé la forma de evaluar si sí se han adquirido o no las competencias que uno estaba dictando. Y segundo, mirar a ver cómo nos funcionan mejor las preguntas. Porque, por ejemplo, cuando hice las de falso y verdadero, yo pensé, bueno, estas son más fáciles. eh, eh, espero que la gente las responda todas buenas. Pero sí hay en la forma de la pregunta, sí nos genera un problema porque digamos que el enunciado es parcialmente cierto, pero como el tipo de pregunta es falso y verdadero, solo me daba dos opciones. Entonces, de pronto, si se hubiera hecho, como vos decís, con las respuestas en selección múltiple, no como el Más falso o verdadero, menos sino con selección múltiple, tal vez.
pero eso a veces se pone más complejo. Entonces, por eso les digo, vamos a hacer que el otro examen le cambiamos la forma de preguntar, a ver cómo nos queda y a ver cómo nos va con una nueva forma de evaluación, porque de pronto puede que sea más claro, ¿cierto? Es lo único que digo yo. Ah, bueno, profe, usted ya lo dijo. Demanda capitán, no manda marinero. Sigamos revisando. Ahorita tenemos que revisarlos de todos para ver quién tiene esta pregunta. Si no le salió graves, de malas, no le tocó la pregunta, ¿cierto? ¿Ya? Y si le salió y le salió buena, pues ya la tenía buena. Entonces ya ahí no podemos hacer nada. Entonces vea, buena. Caemos a esta. Dice acá. A continuación encontrará el inciso tercero del artículo 202 del Código General del Proceso. Observe la parte subrayada y en negrita y responda. La razón por la cual el juez excluirá estas preguntas es porque resultan. Y entonces aquí dice, eso está en el código. El interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas, pero el juez podrá adicionarlo con las que estime conveniente. El juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, las que no sean claras y precisas y las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o interrogatorio anterior. Las inconducentes y las manifiestamente superfluas. Aquí nos dicen, mira la parte que está en subrayada y en negrita, o sea, esta, ¿sí? Este pedazo de acá. El juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia. ¿Por qué razón se excluyen? Porque esas preguntas son impertinentes, porque no se relacionan con la materia del litigio. Lo acabamos de decir ahorita que explicamos la anterior. Mire que aquí me van mencionando las otras, las que no sean claras y precisas, ¿sí? Las que hayan sido contestadas en la misma diligencia, estas serían inútiles, ¿sí? Las inconducentes, pues inconducentes, ¿sí? Y las manifiestamente superfluas, ¿sí? Que son las que no tienen importancia, que son, ¿sí? ¿Cómo le parece el día? Sí, está haciendo mucho calor, ¿sí? Esas son preguntas superfluas que no tienen pues ningún sentido preguntarlas. Entonces aquí el problema es el mismo, la pertinencia. Habría que mirar este pedacito, ¿sí? Y entonces uno define que la impertinencia se da porque se intenta demostrar algo que no tiene relación con el hecho. Y cuando usted mira que dice que las preguntas, sí, que no se relacionen con la materia del litigio, pues ahí la respuesta era clarísima, que era impertinente. Listo. Kilton, ¿dudas, comentarios, preguntas? Bueno, pues, bueno, se subió al 3,5, pero bueno. Listo, entonces aquí, vean, guardar, Interpretación. regresar. Véalo acá. Listo. Entonces quedó con mala esta, que era impertinente también, que era la misma de abajo, y con mala esta en la de que cambian el representante legal. Y con mala esta que impertinente, o sea, tenés dos malas que eran las de la pertinencia y la otra la del otro man, ¿sí? La del man que cambian ay, Dios santo. Ok, profe, gracias. El representante legal, pero por Dios, estoy pegado, ese almuerzo me hizo daño. ¿Qué otro quiere que le revise el examen aquí? Profe, la del machetico, ¿no? Que esa pregunta es como enredadorcita. La del machetico, venga, yo miro. Pero no sé si me salió, me ha salido en otro examen y no sé si en el último me salió. Vea, este es su examen, listo. Entonces, esta está buena, esta está mala, que fue la misma de Kilton, la de la impertinencia, que dentro del proceso de divorcio se intenta demostrar que el bien es de la sociedad conyugal. ¿Listo? Entonces, esa es la misma de Kilton, que ya la habíamos explicado. Estas están buenas. La de almacenes éxito, que también la habíamos explicado en el examen de Kilton. Entonces, no sé si sí o no. Y esta, ¿sí? No, la que vos me estás preguntando no te salió aquí. Más Pero o menos sí qué me salió decía como en otro examen. para yo acordarme más o menos qué era lo que decía. Esperen, yo miro. Profe, yo creo que, es que decía sobre... Yo no le estaba mostrando el examen, ¿cierto? ¿Usted no lo vio? No, profe. Ay, qué idiota. Bueno. Juan No, Pablo pero Muñoz. hágale que ya sé cuáles están malas.
Vea, esta que fue esta, la de Kilton, la de Almacenes Éxito. Ah, fueron esas dos, listo. Venga, yo abro aquí a un ladito esto que es lo de las notas para ir cambiando las notas de las personas que le cambien la nota. Entonces tenía una mala. Pues tenía una mala. Dos malas. Ah, bueno. Guzmán, Guzmán, eso fue el examen. ¿Cuál parcial. examen? Eso fue el parcial, ¿cierto? Esto es el Sí, parcial. señor. Listo, entonces esto es aquí 4. Y Kilton, que sacó 35. Ok. Listo. ¿Quién más quiere revisar el examen? Profe, yo, Profe, Gloria ¿alguno? Mercedes. Alguno Gloria. que le salió esa pregunta del machetico, profe, que es como enredadorcita. Pero no nos acordamos que nos sale. Como son tantas, tampoco me acuerdo de este. A ver, alguien que quiere entrar. Listo. Estoy acá, vea, en el examen tuyo. Sí, es este, ¿cierto? Gloria Mercedes Castillo Galindo, ese es. Sí, profe, el mío. Listo, perfecto. Tenemos esta mala, esta es la primera. Dice, pretenderá hacer valer un acta de acuerdo conciliatorio como prueba de un título ejecutivo en un proceso ejecutivo es una prueba válida. ¿Sí? Porque una de las características principales de las actas de conciliación es que prestan mérito ejecutivo. ¿Sí? La razón por la cual se les llama los métodos alternativos de solución de conflictos equivalentes jurisdiccionales es porque el resultado del método alternativo equivale a una sentencia. ¿En qué sentido? Cuando se profiere una sentencia, esta genera dos efectos. ¿Cuáles son los dos efectos que se generan? Primero, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada, es decir, Y que lo que se presta resolvió mérito dentro de la ejecutivo. sentencia no se puede volver a tomar en un proceso. Y el segundo efecto que tiene la sentencia es que presta mérito Presta ejecutivo, es mérito decir, ejecutivo. que si dentro de la sentencia hay una obligación clara, expresa y exigible, eso se transforma en un título ejecutivo, por lo tanto, usted puede demandar inmediatamente en proceso ejecutivo. ¿Listo? Entonces, ojo Sí, pues. señor. Bueno, gracias. Entonces, mire que la pregunta lo que dice es, pretender hacer valer un acta de acuerdo conciliatorio como prueba de un título ejecutivo en un proceso ejecutivo es una prueba válida, pues es que en el proceso ejecutivo usted dice, a mí me deben una plata. ¿Así? ¿En dónde está contenida la obligación? Ah, en el acta de acuerdo conciliatorio. Así, señor, válido. Listo. Esta. Pretender demostrar la unión marital de hecho con la afiliación a EPS donde se dice que las personas son compañeros permanentes será inconducente. ¿Por qué razón? Porque habíamos mencionado, cuando dijimos de la conducencia, dijimos que la conducencia es que una prueba sea idónea para demostrar algo. ¿Cómo así? Que usted sí pueda demostrar ese hecho con esa prueba. Pero que resulta que hay algunos hechos que exigen pruebas específicas. Eso lo llamamos pruebas sustanciales. Cuando la ley me dice, esta situación se prueba con este punto, con esta cosa. Y les puse de ejemplo la ley 979 del 2005, donde se dijo que la unión marital de hecho se demuestra por un acta de conciliación, donde los compañeros reconocen que son compañeros permanentes. Una sentencia declarativa de unión marital de hecho. O una escritura pública donde los dos compañeros dicen que son compañeros permanentes. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Cualquier otra prueba diferente a esas tres no me sirve para demostrar la unión marital de hecho. Usted no puede llegar a la sucesión y decir, a ver el 50% de gananciales que me tocó por ser compañera permanente sobreviviente del muerto. Y que le digan, ah, listo, muy bien, acredite su calidad. Sí, señor, ya tengo aquí la afiliación de la EPS. No, eso no sirve. A esa persona le toca ir a conseguir uno de los tres documentos. ¿Sí? El acta de conciliación o la escritura pública o la sentencia declarativa. ¿Listo? Ya dentro del proceso declarativo, ¿cómo demuestra usted que hubo esa unión?
usted tiene muchísimas formas, porque usted tiene que demostrar que las personas estuvieron unidos durante varios tiempo, que dentro de esa unión compartían techo, lecho y mesa y demás, entonces usted va demostrando varias cosas. Por ejemplo, ¿usted cómo demuestra que las dos personas se reconocen como compañeros permanentes? Con la afiliación a la EPS. Pero eso no Sí. es suficiente. ¿Cómo demuestra usted que las personas conviven? Un contrato de arrendamiento, ¿sí? Unos testimonios de los vecinos o del administrador de la unidad, ¿sí? ¿Cómo demuestra usted que esas personas tienen una relación afectivo-sexual? Fotos, videos, cartas de amor, qué sé yo, una serenata, en fin, cualquier cosa así que lleve a demostrar que las personas no simplemente son compañeros de cuarto, ¿sí me entiendes? Que a cada uno alquila un cuarto de un apartamento para compartir gastos. Esos no son compañeros permanentes, son simplemente dos personas que hicieron un contrato de arrendamiento juntos, pero nada más. Entonces, dentro de ese proceso se puede presentar esa prueba, pero para demostrar la unión, no, ahí es donde se vuelve inconducente, porque en ese específico caso, lo habíamos mencionado cuando mencionamos la conducencia, la ley 979 del 2005 me exige unas pruebas específicas, es como el registro civil de nacimiento. ¿Sí? Para usted demostrar la afiliación tiene que tener el registro civil de nacimiento. Ah, pero es que mira estas fotos, pero es que mire este contrato, pero es que mire este... No, usted necesita el registro civil de nacimiento. ¿Sí? Sigo. Y profe, Acá. Responda si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. La misma que tenían ellos, entonces aquí se la voy a subir. Listo. Y ya, eso es todo. Entonces a usted la nota le queda en 4. Espero yo la cambio aquí. ¿Cómo es que es el apellido? yo Galindo. 4. Muy bien. Listo, entonces ya llevamos 3. Profe, la mía no la cambian en el sistema. Ah, sí la he cambiado. Lo que pasa es que pensé que esto me cambiaba solo. Espérenme. Pensé que esto me cambiaba solo. Vea. O sea, pensé que me cambiaba la pestaña. Pero no cambia la pestaña, ¿cierto? En este momento, ¿ustedes qué están viendo? En este momento, ¿qué está viendo? El Un examen examen. parcial. Ya. ¿Y aquí en este momento qué está viendo? Unas Ahí sí. notas. Ah, ya no. No. Entonces sí lo cambia solo. Mírelo aquí. Monsalve Kilton, véalo. Sí. Ah, listo. Y yo también, a mí ya me Es que es cambió. esta, examen parcial. Estos son los otros seguimientos. Es el examen parcial, ¿listo? ¿Quién más? ¿Quién más quiere revisarlo? Profe, ya encontré la del machetico. La tengo acá. Dígame. La voy a Compártame la leer. pantalla si la tiene escrita. Solo que tengo una foto, no sé cómo compartir eso. Ah, ok, ¿Cómo no, se hace? no hay problema, léamela. Arnulfo, gerente de la empresa El Machetico, desde el Sí, 2018, el día de hoy. sí. Confianza en su cumplimiento contractual con la empresa frente a un proveedor del 2017. Esta confesión puede ser verdaderamente tenida en cuenta en un juicio de responsabilidad civil contractual. Responda, ¿verdadero o falso? A ver, ¿cómo dice? Arnulfo, ¿qué es el qué? ¿El dueño? ¿O el qué? ¿O el contratista? ¿Qué era? Gerente, que es el gerente de la empresa de empanadas del Machetico S.A. desde el año 2018 hasta el día de hoy, confiesa Sí. un incumplimiento contractual de la empresa frente a un proveedor en el 2017. Esta confesión puede ser tenida en cuenta en el juicio como responsabilidad civil contractual. Responda verdadero o falso. Listo, dame un segundito aquí. Esos medios de prueba. Y esto es confesión. Ya, aquí la tengo. Acá la tengo. Visualizar. Listo. La pregunta es esta, para que todos la vean. Acá la tengo ya. Esta es la pregunta. Listo. Sí, señor. Para eso, para responder esta pregunta, entonces tenemos que irnos al Código Penal del proceso y mirar la parte donde se habla de la confesión, es decir, a partir del artículo 191. En el artículo específicamente, en el 191 se habla de los requisitos de la confesión y en el 194 se habla de la confesión por representante legal. Espérenme, yo se los comparto acá, el código. Acá, confesión por representante.
El representante legal, el gerente, administrador o cualquier otro mandatario de una persona podrá confesar mientras esté en ejercicio de sus funciones. La confesión por representante podrá extenderse a hechos o actos anteriores a su representación. Verdadero. Entonces, la respuesta es verdadera. ¿Sí? Sí, esta confesión puede ser válidamente tenida en cuenta en el juicio de responsabilidad civil. Sí, él sí lo puede hacer. Como gerente, él puede confesar que esta empresa hizo algo. ¿Sí? Él tiene la posibilidad. ¿Qué era lo que yo quería ahí que ustedes analizaran? Habíamos dicho que la confesión implica que yo reconozco la comisión de un hecho propio. ¿Sí? Entonces, lo que quería era que contrarrestaran esa noción de que la confesión es el reconocimiento de un hecho propio con la confesión por representante legal, porque es que él está confesando por otra persona a la que él representa. ¿Sí? Entonces, querían que contrapusieran las dos posturas, la confesión como reconocimiento de hecho propio versus la confesión hecha por representante legal, teniendo en cuenta que el código nos dice que sí se puede, ¿cierto? Entonces, al contraponer esas dos, uno dice, sí, no son excluyentes, porque esa persona de hecho está representando como si él fuera Empanadas el Machetico. Entonces, por eso sí se puede, si es un hecho propio, porque ahí él no está actuando como Arnulfo, sino que está actuando como Empanadas el Machetico. ¿Sí me entiende? Así sea ¿Queda más o anterior. menos claro o no? Sí, señor. Sí, no importa que sea anterior, porque es que lo que está confesando es que esa actuación se dio, o sea, en este caso el incumplimiento contractual. Es decir, Empanadas del Machetico tenía un contrato con, qué sé yo, con Harina Pan para proveerle la harina, ¿cierto? Y en un momento le dejó de pagar y hubo un incumplimiento contractual, lo cual genera una sanción. Y él dice, sí, efectivamente, nosotros no le pagamos a esa gente. ¿Por qué? Porque no hubo plata, porque, en fin, sí, pero sí, no se le pagó. O sea, el mes de tal no se le pagó, se le debe, sí se puede hacer. Así el Agradezco. hecho no sea propio. A eso era lo que nos referíamos con esa pregunta. ¿Ya? ¿Quién más quiere Profe, que si revisar va a los revisar términos? el de Sebastián Giraldo, Profe, que tiene el micrófono malo. Profe, el Listo. profe, mío, porfa. profe, ¿me puedes sacar de una dudita, porfa? Dígame. Es una pregunta, es que no sé si fue en este examen o el anterior, no recuerdo en cuál fue que me salió. La pregunta era como, pues, si dentro de un proceso judicial, penal o civil, el abogado demandante solicita hacerle preguntas. Pero decía penal o civil, o no te acordás si decía O penal sea, o no, si no decía me civil. acuerdo, yo sé que decía, Ah, ya. es que me salieron las dos. Había una que decía que dentro de la jurisdicción penal y otra que decía dentro de la jurisdicción Yo creo civil. que profesora penal y civil, me parece la pregunta. Pero ¿qué era lo que decía? ¿Qué pasaba ahí? Ok. O sea, que el abogado solicitaba como medio de prueba la interrogación de parte a su propio Ah, cliente. ya. Es que recuerden que cuando estábamos hablando del interrogatorio de parte, yo les dije que habían dos posturas frente al tema. Sí. Que en el derecho penal no se puede interrogar al propio cliente. Es decir, si yo soy la defensa, yo no puedo interrogar al defendido. Y si me entiende, o sea, yo no puedo interrogar a mi propio cliente en penal. Y dijimos que en el derecho civil, algunos abogados piensan que eso no se puede. Es decir, que si yo soy demandante, yo no puedo pedir interrogatorio de parte de esa parte, del demandante. Y si soy el abogado del demandado, yo no puedo pedir interrogatorio y preguntarle al demandado, a mi propio cliente. Pero que en el Código General del Proceso, en ninguna parte dice que no se puede. En el Código General del Proceso dice que cuando se hace el interrogatorio, primero pregunta el juez, luego pregunta el que pidió la prueba y después pregunta el otro. Pero en ninguna parte dice que usted no puede pedir interrogatorio a su propio cliente. Entonces, la clave es esta, que dentro del civil hay personas que piensan que debe ser igual que en el penal, en el que no se permite interrogar a su propio cliente, ¿sí? Pero que en ninguna parte dice del código. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que no está expresamente prohibido está permitido. Es un principio general del derecho. Lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, si analizamos el código claramente,
usted sí puede preguntarle a su propio cliente. Es más, de hecho se hace en las audiencias. No me acuerdo, hace poco estaba yo hablando con un abogado y me decía, imagínate esta bestia de juez, ¿cómo van a permitir que yo mismo le pregunte a mi cliente en un interrogatorio de parte? Entonces yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué me estás diciendo eso? Es que eso no se puede, que no sé qué. Yo le decía, pero ¿cómo que no se puede? Si en el código no dice en ninguna parte. No, claro, eso ya se sabe, es que eso no lo tiene que decir. Y yo, ¿cómo que no lo tiene que decir? O sea, las prohibiciones tienen que estar expresas, ¿sí? Acuérdese que uno de los principios clásicos para decir que se ha cometido un delito, ¿sí? Es que hay una conducta típica, o sea, que está prohibido, ¿sí? Entonces, por de ahí es de donde viene el principio de que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, usted no puede simplemente, no, es que la costumbre es que no se puede. No, un momentico. Pero es que primero va la ley que la costumbre, y la ley en ninguna parte lo prohíbe. Entonces, ese era el punto de esa pregunta, pero menos mal me dijiste, pues, que me toca aquí buscarla en la base de datos. Me dijeron que Sebastián, el examen de Ole, Sebastián, entonces, dígame. esa en la respuesta sería verdadera. O sea, en materia civil, el abogado puede hacerle preguntas a su defendido. Sí, Es- sí, 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 sí. y en materia penal, no No, se puede. Listo. no. Sí, es que siempre que me salía esa pregunta me tocaba como falsa, una falsa y la otra Sí. verdadera. Juan Pablo es Sebastián Giraldo, Sebastián Giraldo en A, ese es. Sí, señor, es él. Pues me dijo que Listo. lo revisara, me escribió que lo revisaras, ¿Y por por favor. qué no escribió en el chat, Sebastián? Aquí Ah, hay yo un no sé. chat. Y ahí la Vea, acaba de escribir, profe. le da un botón. Profe, por favor, revise el mío, gracias. Ahí sí me escribió ya. Pero me acabo de escribir. Hay un chat, le puede hacer la pregunta por ahí, men, no hay problema. Sí. Venga, pues revisemos el suyo. Espérese, lo doy aquí compartir. Usted sacó 4, entonces quiere decir que tiene 2 preguntas malas. Ya, entonces vea, esta está buena, buena. Mala. Véala acá, justo la que estábamos hablando. Véala. Dentro del proceso de la jurisdicción penal, a diferencia del civil, si el abogado del demandado solicita como medio de prueba un interrogatorio de parte con la finalidad, este puede hacerle preguntas a su propio cliente. ¿Sí? Entonces acabamos de decir que no, que en penal la persona no le puede hacer preguntas a su propio cliente, que es en civil donde sí se le puede hacer preguntas a su propio cliente. ¿Sí? ¿Por qué sí se puede? Porque dentro de la práctica del interrogatorio en ninguna parte del código dice que usted no le puede hacer preguntas a su cliente. ¿Sí? Y es que no tiene mucho sentido tampoco. Es decir, existen hechos, existen situaciones que solamente las conocen las partes. ¿Ya? Entonces, si las partes son los únicos que tienen la información, la prueba para llevar esa información al proceso sería un interrogatorio de parte. ¿Listo? Pero si yo sé que mi cliente es el único que sabe la información X y la otra persona también sabe, a la hora de hacerle preguntas, pues no le va a preguntar lo que necesita. ¿Sí me entendés? El otro, ¿qué va a hacer? Se va a ir por los lados y no le va a preguntar la información que necesitamos. Entonces yo sí le puedo decir, a ver, responda aquí. Y además, ¿por qué no se podía responder? ¿Por qué no se podían hacer esas preguntas? Porque se dice entonces que no, que es que usted prepara el testigo, que es que la persona dice, sí, pero entonces ahí tenemos dos cosas. Usted está presumiendo la mala fe, primero que todo, y segundo, a la persona antes de contestar y iniciar el interrogatorio se le dice, tenga en cuenta que todo lo que usted diga aquí lo dice bajo juramento, que si usted dice mentiras acá está cometiendo un delito, ¿sí? Entonces, que además de perder el proceso, puede incluso perder la libertad porque está cometiendo un delito. Entonces, las personas son conscientes y se les dice cuáles son los efectos de ese acto. Si la persona aún así, contumazmente, es decir, queriendo y conociendo, se pone a decir mentiras, ahí sí jodidos, men, ¿sí? Profe, qué pena te interrumpo. Es que, pues, la verdad, esa pregunta a mí como que se me quedó en la cabeza, porque yo Sí. después del examen pregunté y muchos me dijeron que en penal sí se podían hacer preguntas y en civil no. Pero entonces, o sea, bien desde la postura que vos lo haces, si en una audiencia a mí se me niega, en una audiencia civil, a mí se me niega hacerle preguntas a mi defendido,
eh, o sea, yo como abogado, pues, ¿cuál sería como mi Tu respuesta allí? defensa al respecto. Lo primero Eh, que sería es que el auto que niega una prueba es susceptible de recursos. Entonces, ¿usted qué recursos va a utilizar? Primero sería reposición y decirle, señor juez, posición. le solicito que reponga porque y le explica lo que yo le acabé de explicar. Sí. Si el juez sigue parado en la raya y dice, no, es que eso no se puede, es que no se puede y que no, y que no, y que no, y que no, entonces usted puede apelar en subsidio de esa reposición. Entonces usted dice, solicito la reposición y en subsidio la apelación. Es decir, si usted no cambia de opinión, entonces solicito que eso suba donde el superior jerárquico para que el superior defina. E incluso, ¿qué ocurre si una vez presentada la prueba, el juez sigue con lo mismo? Usted puede incluso, o sea, en el superior jerárquico también resuelve negando la prueba, eso daría lugar incluso a casación, porque es un error de derecho indirecto por la mala interpretación de una norma probatoria. Si no estoy mal, es la segunda causal de casación. Mire que Sebastián ahí nos está diciendo, profe, no estoy de acuerdo, en penal sí se puede. Yo una vez estaba en una audiencia civil y la juez regañó al abogado porque pidió interrogar a su cliente. Eso nunca se me va a olvidar. ¿Sí? Profe, Es que lo que yo te digo, Sebastián, es eso, que los jueces están con un chip algunas veces desactualizado. Si usted revisa el código general del proceso, en ninguna parte dice que usted no le puede pedir preguntas a su cliente. Entonces, el problema es que los jueces inadmiten la prueba, ¿sí? Inadmiten la pregunta, pero lo hacen arbitrariamente, porque es que ninguna parte dice. Es más, cuando usted revisa en el Código General, mire, ya le muestro O sea, el código. legalmente es decir que en ninguna parte está escrito que en materia civil el abogado le puede hacer preguntas a su defensa. Esa sería como, de ahí uno se puede pegar, pues. Vea, mire acá el punto, vea. Interrogatorio de las partes. El juez por el oficio de las personas naturales son capaces de resolver el interrogatorio, decreto del interrogatorio. ¿Dónde está el de la práctica del interrogatorio? Un segundo. Práctica del interrogatorio. Entonces aquí está. Antes de iniciar su interrogatorio, se recibirá el interrogatorio de juramento de no faltar a la verdad, lo que yo le estoy diciendo. Ojo, pues, que todo lo que usted diga es bajo juramento. En la audiencia también podrán interrogar los litisconsortes facultativos de necesario. El interrogado deberá concurrir personalmente a la audiencia debidamente informado. Si el interrogado manifiesta que no entiende la pregunta, debido al lugar. Cuando la pregunta fuera asertiva, si el interrogado se negaría a confesar tal cosa. De oficio a petición del parte de una, se podrá interrogar las demás que se encuentren presentes si eso considera tal. La parte donde hizo declaración podrá hacer dibujos o gráficas. Mira que en ninguna parte dice que no puede. ¿Sí? En ninguna parte dice, no, es que usted no le puede preguntar al suyo. Entonces ahí es donde está el asunto. Que usted no le puede preguntar ahí al suyo. Sebastián dice, profe, pero ahí sí me confundió porque además en penal sí se puede. La pregunta está mal planteada. Entonces, ¿por qué en penal sí se puede? Lo decís vos, Sebastián. Profe, él no tiene el micrófono. Sí, sí, Bueno, sí, toca esperar. pero él me escribe. Dice, dice, profe, pero ahí sí informamos que además dice, la pregunta es, el defensor puede interrogar a su cliente, pero si lo hace, da la posibilidad fiscal de hacerlo también. Listo, entonces vamos a mirar aquí el Código de Procedimiento Penal colombiano. Ah, pero eso no es el código. Necesito es el código, el de la Secretaría del Senado.
Deme un segundo que se está acabando la batería. Bueno, pero aquí no lo tengo en este momento y me demoro mucho. Esta pregunta la vamos a dejar para revisar y apenas se encuentre, que si me he demorado para buscarlos en el Código General del Proceso, pues más me va a demorar para buscarlo en el Código de Procedimiento Penal, pero la reviso. Si está mala, la cambiamos y listo. No hay problema. Listo. Y me falta una pregunta, ¿cierto? Sí, porque es que aquí mientras abro el código y todo, ni siquiera quiere abrir. Entonces vamos a irnos a acá. Y dice, ¿cómo, perdón? Recordad el artículo, yo tengo el código aquí en la mano. No, pero es que es a partir del 282 en adelante. El 282 empieza a hablar del interrogatorio al indiciado, pero no me acuerdo exactamente cuál es el artículo, entonces lo tengo que revisar, por eso es que me demoro. ¿Sí? Si quiere, váyalo revisando ahí, Kilton, y si lo ve, pues me pega el alarido, ¿sí? De una. Bueno, entonces vámonos para acá, para interactiva. La otra pregunta que nos hace falta es esta. Responda si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. La interrogatorio para preguntas, bueno, que era la que le habíamos cambiado aquí al amigo Kilton, ¿sí? Entonces, siendo así, el examen sería 4,5, yo le cambio la cosa, Giraldo Henao, 45, listo. Entonces, con Giraldo Henao ya le quedó el examen. Listo, ya le guardé. ¿Quién más me había dicho? ¿Estefanía era la que me había Sí, dicho? señor. Que Listo, Sí, el mío, por espérenme aquí. Entonces, regresar acá. ¿Cierto? Estefanía Restrepo Torres, es este. Listo. ya. No es esta. Toro Bedoya, acá está. Ok, entonces tenemos 3 preguntas malas, que son las activas, las vamos a cambiar aquí ya mismo. Esta, Juan, menor de edad, es el demandado en un proceso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito. ¿Sí? En dicho proceso, Juan reconoce en la audiencia que iba conduciendo en estado de embriaguez y el juez procede a condenar basado en este hecho. La actuación del juez, al tener en cuenta la confesión de Juan, fue incorrecta, ya que la prueba no puede ser considerada válidamente, ya que no cumple con los requisitos. Para identificar esta, tenemos que irnos para el código y ver los requisitos de la confesión. La confesión está regulada en el artículo 191 y siguientes. Entonces, tenemos que ir para requisitos de la confesión, artículo 191. Aquí está. Que el confesante tenga capacidad para ejercerla y poder dispositivo sobre el derecho que lo ha confesado. Recuérdense que las personas tienen la capacidad plena una vez que cumplen 18 años. Antes de los 18 años no tienen capacidad plena, sino que son incapaces relativos. ¿Qué es lo que ocurre con los menores de edad? Antes incluso existían 2 tipos de capacidad, dos incapacidades, que eso se ha cambiado con el régimen de incapacidades y de inhabilidades, y es que las personas de 0 a 7... ¿Cómo? Pero ahí también no entra que el sistema, pues, que el sistema penal para los menores son pues, sujetos de derecho como de los 16 años. Ahí también se crearía duda en ese sentido, en cómo aplicar la legislación, ¿no? Pero fíjate, porfa, primero que no se te entiende bien, que se escucha como entrecortado, como medio robótico. Fíjate que de pronto no tenés buena señal, ¿ok? Y me repetís que no entendí muy bien lo que me decías. Ahí sí me escucha bien. Más o menos, pero le entiendo, dígame. Se escucha muy entrecortado. Lo que pasa es que cuando a mí también me salió esa pregunta, yo la tomé como por el lado de saber si la persona era sujeto del derecho penal. O sea, se entiende que las personas, los menores de edad son sujetos del derecho penal a partir de los 16 años. Pero para mí sí habría pues confesión porque un hecho propio. No. Es que una cosa es que usted sea sujeto de derecho en el caso del penal, que es otra vuelta, ¿sí? Porque nos metemos con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Y otra cosa diferente es si la confesión es válida o no, ¿sí? En este caso, el artículo 191 en específico, el primer requisito que trae, que nos dice, para que la confesión sea válida, es que el confesante tenga capacidad para hacerla, ¿sí? La capacidad es la capacidad de ejercicio, ¿sí? ¿Quién tiene la capacidad de ejercicio? Los menores de edad, los mayores de edad que han cumplido 18 años y que no se encuentren en estado de interdicción, aunque hoy en día con lo de las interdicciones pues estamos en la olla porque eso lo cambió la ley 1996 y eso hizo una melodía con eso, ¿cierto? Entonces, ahí el problema es que la confesión del menor de edad en el aspecto civil no es válida porque no tiene capacidad de ejercicio, ¿sí? Dentro de lo que dice el Código General del Proceso. Ya que dentro del sistema en penal, de responsabilidad penal, que porque es mayor de 16 años y entonces ya no es un niño, sino un adolescente, entonces ya eso ya es otra vuelta allá, ¿cierto? ¿Sí? Pero acá, dentro de los requisitos de la confesión del artículo 191 del Código, nos dice que se necesita tener capacidad, ¿cierto? Y esta persona es incapaz, los menores son incapaces, ¿sí? Los menores de edad son incapaces. Antes se dividían en dos, existían los incapaces absolutos, ¿sí? Que eran los niños de 0 a 7, si no estoy mal, que eran los incapaces absolutos, lo que se llamaban los impúberes. Y luego, después vienen los púberes, que son las personas que eran, no, era de 0 a 12 y, para las mujeres, y los hombres de 0 a 14, ¿sí? Luego después vienen los púberes, que son los de 12 o 14, ¿sí? Y después salió una ley que modificó el Código Civil y dijo, no, todos en 14, ninguno que uno de 12 y el otro no, todos en 14. Entonces, de 0 a 14 eran impúberes y de 14 a 18 púberes. Entonces, de 0 a 14 eran incapaces relativos, incapaces absolutos. Y de 14 a 18 incapaces relativos, que podían realizar algunos actos, ¿sí? Pero tenía que ser por intermedio de su representante legal, no se podían hacer actos simplemente con la mera participación de la persona porque no es capaz, que es uno de los elementos de validez de los actos o negocios jurídicos, la capacidad plena, ¿cierto? Entonces ese es el asunto ahí con esa pregunta. Listo. Y acá es la del éxito, SA, la misma que dijimos ahorita, de que la persona dice que no sabe, ¿cierto? Entonces, siendo de esta manera, le queda la nota en 4 a Estefanía Toro. Entonces vamos a cambiarla acá. Toro Bedoya. Listo. Entonces aquí cambia a 4. Y le doy guardar. Desea guardar las notas. Sí, ok. Listo. Gracias, profe. ¿Quién más quiere que le revise el examen? John Andrés Flores. John Andrés. Vamos a revisar el examen de John. Entonces vamos aquí a devolvernos. Y a ver a John. Hola acá. Listo, entonces esta está buena. Esta está buena. Buena. Aquí está mala, pero esta es la que hemos cambiado. ¿Sí? Esta está buena y estas dos. Serían estas dos. Ay, Dios mío. Espérate a ver qué. No sé qué fue lo que le hundí aquí. Listo, entonces acá, con esta que es la 9. Dentro de un proceso de la jurisdicción penal de diferencia civil, que es la que dijimos que vamos a revisar, a buscar en el Código Penal del Código de Procedimiento Penal para revisar, porque ahorita no nos da tiempo pues, de ponernos a revisar en el código este punto. ¿Listo? Pero era lo que estábamos diciendo, que en civil sí se puede porque no está prohibido en ninguna parte. Y acá, 10. ¿Cuál menor de edad es el demandado en un proceso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito? ¿Sí? Aquí fue la misma que acabamos de resolver, que él, al no ser mayor de edad, todavía no tiene la capacidad suficiente para hacer la confesión. Recordemos que los menores de edad dentro de los procesos civiles no actúan a nombre propio, sino que actúan por medio de su representante legal. Entonces, la doble razón por la cual no se puede hacer la confesión es que quien está actuando en nombre del niño es el representante legal, ¿sí? Y el único representante legal que sí puede confesar es el representante legal de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no existe como tal, ¿sí? La persona jurídica es una ficción legal.
Entonces, ese representante legal actúa como si fuera esa persona ficticia legalmente. En cambio, la persona natural sí existe y yo no puedo confesar por otro, así sea el representante legal, porque esa persona es el único que puede confesar. Entonces, por ejemplo, los interdictos no pueden confesar nunca, ¿sí? No se puede, no se da como válida la confesión de un interdicto, ¿sí? Porque la persona, como no tiene la capacidad de autodeterminarse, que es la capacidad de ejercicio, como no tiene la capacidad para obligarse, para contraer derechos o obligaciones, la confesión implica que se acepta el hecho, lo cual implica que se acepta la pretensión en la que se está fundamentando ese hecho. Entonces, yo al confesar eso me genera un efecto. Entonces, como yo no tengo esa capacidad, no tengo la posibilidad psicológica de determinar el efecto de eso que estoy diciendo, entonces por lo tanto no se entiende como válida la confesión. Se puede tomar en cuenta como un indicio, pero no podría tomarse en cuenta como confesión, no. Porque acuérdense que dijimos también que cuando se confiesan todos los hechos, eso equivaldría a un allanamiento. Porque si usted a todos los hechos los acepta, todos los hechos de la demanda, al confesarlos, eso me genera que todas las pretensiones están fundamentadas, bien fundamentadas, porque todos los hechos fueron confesados. Entonces eso se hace el mismo símil como si fuera un allanamiento total de las pretensiones. Entonces, por esa razón es que no se permite que las personas incapaces confiesen. Dios, pero hoy estoy es como lento. Es que como almorcé ahorita a las 2, no, me mató ese almuerzo, pues. Entonces, el querido John, siendo así, el examen nos queda con nota de 4. Vamos a cambiarlo aquí. Listo. Flores, John Andrés, 4. Listo. 4. Muy bien. ¿Quién más quiere revisarlo y quiere mirar el examen? Pero entonces ahí la respuesta es que no puede realizar ningún tipo de confesión. No es válida. No es válida porque no cumple con los requisitos del artículo 191. Pues el primero, este requisito, vea. ¿Sí? Okay. Profe, yo. ¿Quién es yo? Juliana Tavera. Listo. Deme un segundito, Juliana. Juliana Tavera. Este es el de John. Vale acá. Listo. Entonces, el de la unión marital de hecho que revisamos ahorita, que dijimos que esta prueba es inconducente, ¿sí? Improcedente no existe. Ahí lo puse como una trampa mortal, ¿sí? Hice un hueco y puse unos chuzos hacia arriba. Y luego encima le puse como unas hojitas, así, de forma que usted fuera caminando y se empalara en las... ¿Sí? Y efectivamente usted cayó en la trampa. Usted cayó en la trampa. Ahí, porque solamente habíamos hablado de inconducencia, impertinencia, inutilidad e ilegalidad. Improcedencia no lo habíamos mencionado nunca, listo. Entonces, ahí fue una cascarilla mortal, por cierto. Pretender demostrar que un individuo de La Guajira no conoce la ley que prohíbe conducir en estado de embriaguez, ya que en su pueblo es común, será inútil. ¿Por qué es inútil? ¿Qué es cuando hablamos de inutilidad? Ya en esta sesión hemos hablado de lo que es la conducencia y lo que es la pertinencia. Ahora hablemos de qué es la utilidad o la inutilidad. La utilidad es que la prueba pretenda demostrar un hecho que no haya sido demostrado con otra prueba, con otro método de prueba. Ejemplo, si la persona confiesa, venga, ¿quién está escuchando las noticias? Le voy a silenciar a usted, mi querida Juliana, y si algo, abre el micrófono para que me diga alguna cosa, ¿listo? Que es que se escuchaba como que alguien estaba escuchando, viendo televisión. Lo cual no hay problema porque pues, estamos todos en la casa, entonces no hay problema, solamente pues el micrófono para que se escuche bien. Entonces, ¿cómo así? Si yo confieso y digo, sí, yo lo maté, pero sin embargo queremos hacer la prueba de esto y la prueba de aquello y entonces estos testigos y entonces no, espérese, pero ¿para qué vas a practicar esas pruebas si la persona ya confesó? Eso ya está probado. ¿Para qué vamos a hacer más pruebas? ¿Sí? ¿Qué es lo que trata la utilidad? De evitar
el gasto innecesario de recursos o que nos distraigamos en la práctica de pruebas y haciendo pruebas aun cuando las cosas ya están probadas. Entonces, la utilidad se da porque una prueba todavía no ha sido demostrada en el proceso. Ok. ¿Cuándo las pruebas se vuelven inútiles? Primero, cuando ya fue demostrado con otro medio de prueba. O cuando se intenta demostrar en contra de una presunción de derecho. ¿Por qué? Porque las presunciones de derecho no se pueden desvirtuar. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las presunciones? La ley dice esto. Si usted logra demostrar esta situación, yo voy a presumir esta otra. Ejemplo, si usted logra demostrar que usted convivió 2 años con Pedro, yo voy a presumir que ustedes son compañeros permanentes. ¿Qué es lo que yo estoy presumiendo? Que usted comparte una relación afectivo-sexual con la persona, que tienen un proyecto de vida juntos, que viven juntos, que comparten gastos, sueños, obligaciones y demás, techo, lecho y mesa, que son una pareja igualita a un matrimonio, solo que no se casaron. Solo con demostrar que usted vivió 2 años con la persona. ¿Sí? Solo con eso, con usted demostrar que vivió 2 años, por ejemplo, un contrato de arrendamiento firmado por las 2 personas. Solo con esa demostración de los 2 años yo presumo todo lo otro. ¿Ya? Eso es una presunción, pero existen 2 tipos. Las presunciones que se pueden tumbar y decir, un momentico, los dos sí firmamos ese contrato de arrendamiento, pero yo vivo en Bogotá y él vive en Medellín. Yo lo que le hice fue el favor de firmarle porque si no, no le arrendaban el apartamento a él. ¿Sí? Nosotros somos conocidos nomás, nosotros no somos compañeros permanentes. Entonces usted desvirtúa la presunción, la tumba. Pero en las presunciones de derecho no se puede y hay muy poquitas presunciones de derecho. Una de ellas es que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Es decir, que se presume de derecho que todo el mundo conoce la ley. Entonces, cuando esa persona dice, no, es que yo no sabía, es que en mi pueblo eso sí se hace mucho, esa defensa no es válida porque lo que la persona está tratando de hacer es desvirtuar una presunción de derecho. ¿Cuál? De que él conoce la ley. Usted no puede decir que desconoce la ley. ¿Qué es lo que ocurre con las mulas? ¿Sí? Pues, las mulas no el animal, sino el que lleva droga. ¿Sí? Entonces van para China con una maleta llena de drogas y apenas allá los cogen y le dicen, ah, venga, pero es que esto aquí da cadena perpetua o hasta pena de muerte. Allá, ay, pero es que yo no sabía, yo no tenía ni idea. De malas. ¿Sí? Se presume que usted conoce la ley. En el momento en el que usted entró al espacio aéreo chino, ya usted está en territorio chino y se supone que usted conoce todas las leyes. Como en Matrix, le descargaron a usted todas las leyes aquí a ti. Y si usted la quebrantó la ley, de malas. Gravísimo. Listo. Entonces, ese es el punto de esa respuesta. Que la persona, este señor de La Guajira, dice que no conoce la ley. Entonces, esto no se puede desvirtuar. Usted no puede decir que no conoce la ley. Entonces, no es que sea inconducente, sino que es que eso es inútil. O sea, él puede decir lo que sea. Puede presentar un perito, ¿sí? Declaraciones juramentadas, videos, fotos, cualquier clase de prueba para demostrar que él no conocía esa ley. Y todas esas pruebas son inútiles porque no se pueden tumbar esa presunción. ¿Listo? Entonces, esa es la que está ahí mala, el del individuo este de La Guajira. Y seguimos por acá y tenemos el de las empanadas del Machetico, que la habíamos visto ahorita, que dijimos que Arnulfo, gerente de la empanada del Machetico, desde el día confiesa. Y dijimos que en este caso sí se puede confesar porque el código expresamente lo permite. Y dice que el representante legal de la empresa sí puede confesar por la empresa. ¿Listo? Entonces, esas son las preguntas. Entonces, tenemos esta, ¿sí? Que es la prueba inconducente de demostrar la unión marital con la afiliación de la EPS, porque esto no es una prueba idónea para demostrar la unión marital. ¿Cómo se demuestra la unión marital? Según la ley 979 del 2005 se demuestra con escritura pública, con sentencia o con acta de conciliación. Esto se hace como una prueba dentro del proceso de declaración de unión marital de hecho, en el proceso en el que usted apenas lo van a declarar. Pero aquí estamos diciendo que la persona va a declarar que la unión existe, que él es un compañero permanente. ¿Cómo lo va a demostrar con eso? Entonces la respuesta resulta inconducente. ¿Listo?
Y son estas, entonces son esta y esta otra. Serían las preguntas que estaban mal. En Profe, este caso no le salió la de Kilton. Dígame, Juan. profe, qué pena, me tengo que retirar por temas laborales. Listo, Juan. Deme un segundito, antes de que se retire. Venga, yo llamo a lista aquí rápidamente. Tenemos a Laura Berrío, ¿sí está? Si no puede hablar, escribe en el chat. Sí, señor, presente. Listo, presente. Entonces Laura está presente. Venga, yo comparto aquí esta pantalla, por favor, para que la veamos. Entonces Laura está presente. Gloria estaba presente también Sí, porque profe. le respondimos. John Andrés también porque le respondimos. Sebastián es el mudo. Juan Pablo es el que se tiene que ir. Kilton también. Tatiana. Presente. Listo, perfecto. Tatiana presente. Álvaro Darío. Profe, yo. Presente. Listo, presente. Entonces Álvaro sí está. ¿Dónde iba acá? Ya. Manuela. Manuela Presente, Restrepo. profe. Listo. Rubén Darío Restrepo. Rubén. Bueno, Rubén no está, entonces falta para Rubén. Rubén. Estefanía Restrepo. Me habló como un Decepticon, supongo que esa fue Estefanía. Sara Salazar. Sara. Sara. No, Sara no está. Listo, muy bien. Entonces nos vamos. Juliana Tavera, ya le acabamos de responder una cosa. Estefanía también le acabamos de responder. Valentín. Listo, entonces Valentín no está. Giselle, yo la vi conectada ahorita. Sí, profe. Listo. Y Jennifer. Presente, profe. Listo, perfecto. Entonces, esta gente ya quedó aquí. Listo, ya. Se puede retirar, mi querido Juan. Ok. ¿Quién más va a revisar el examen? Profe, yo. ¿Quién soy Jennifer yo? Zuluaga. Jennifer Zuluaga, listo. Venga, miremos el de Jennifer. Jennifer Alexandra Zuluaga Zapata. Está buena. Aquí tenemos, a ver, espérense que me están hablando en el chat. Me habló Sebastián Giraldo. Profe, usted solo revisó una pregunta del mío y eran dos. No, Sebastián, ¿cómo así? Pero si verá que no. Venga, mire, verá que no, que revisamos las dos, mire. No, profe, falta es la de penal que queda pendiente. Sí, Esa por es la que, eso eran esa es la que dos. queda pendiente. Vea, mire. Tenía una mala que se la cambiamos y faltó la otra, esta. Fue una que la cambiamos y esta. Ya, es verdad, la nota ya estaba aquí. Vea, Sebastián Giraldo, véala acá. Bueno, ahora sí vámonos con la doctora Zuluaga. Muy bien. Acá, dentro de un proceso de la jurisdicción penal, la diferencia del civil, si el abogado esta es la que dijimos que vamos a revisar, entonces esta la tiene ahí lista. Y tenemos esta. Esta fue la que cambiamos, la asertiva que cambiamos. Y ya, entonces siendo así, a usted le quedaría la nota, acá, véala, 4,5, venga, cambiémosla aquí. Zapata Zuluaga. 45. Listo. Listo, profe, gracias. Ya. Vamos a revisar el mío, pero yo tengo la duda en esa, la de penal. No sé si puse falso o verdadero. Venga, En la que- revisémoslo. Yo tengo la Venga, duda en esa. revisemos. Ortiz, ¿cierto? Sí, señor. El primero, yo sí de arriba, eso, Aloy. Esta, usted puso falso. Ya, esa es la misma que vamos a mirar. Listo. Listo. Véala acá. Ya, es la única que tiene mal. ¿Quién más quiere revisar el examen? Espera que me escribieron.
Ah, es que como estaba buscando el artículo en el código me distraje. Pero muchas gracias, listo. ¿Quién más quiere revisar el examen? Profe, yo. Diana. Tatiana. Gómez, Quintero, Bedoya. Dale acá. Usted tiene una mala que va a ser ¿cuál? Ah, dale acá. O sea, que usted sacó 5. Que era justo la que cambiamos ahorita. Pam, pam, ya, 5. Entonces vámonos para acá. Montoya. Listo. Entonces, Tatiana ya. ¿Quién más quiere revisar? El Decepticon. Estefanía Restrepo Torres. Estefanía. Restrepo Arbeláez, Restrepo Torres, vale acá. Buena. Esta hay que corregirla, que fue la que cambiamos ahorita. Y esta, que fue la que vimos ahorita, pero esta está subrayada otra parte. Entonces, ahorita dijimos, a continuación el inciso tercero del artículo 202 del general del proceso. Observe la parte subrayada, espérate que eso se me subió. Observe la parte subrayada y en negrita y responda. La razón por la cual el juez excluirá estas preguntas es porque resultan, ¿sí? Ahorita leímos esta misma, pero estaba subrayada otra parte. El interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas, pero el juez podrá adicionarlo con las que estime convenientes. El juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio. Las que no sean claras y precisas, las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o interrogatorio anterior, las inconducentes y las manifiestamente superfluas. Estas son inútiles, porque habíamos dicho que la inutilidad se da cuando se intenta demostrar algo que ya fue demostrado dentro del proceso. Entonces, si yo vuelvo y le pregunto sobre lo que usted ya respondió, sobre lo que ya está demostrado porque ya se dijo, esas preguntas se vuelven inútiles, ¿sí? La justificación que muchas personas dan es, no, es que es para ver si se equivoca y para ver si da la misma opinión. No. Si la respuesta ya se dio, ya, porque es que esto no es un proceso penal donde usted lo interroga el policía y el fiscal y luego en el juzgado. No, aquí es una vez y listo, ya usted respondió. Si usted dijo mentiras ahí, ya usted ya tiene las consecuencias de eso, ¿cierto? ¿Qué sí se puede hacer? Solicitar explicaciones o preguntas relativas con lo que usted respondió antes. Pero si se vuelve a preguntar lo mismo, esas preguntas no se pueden tener en cuenta. Por eso es que el código dice que se rechazan. ¿Por qué razón? Porque esas preguntas son inútiles. Eso ya fue demostrado, ya se preguntó dentro del proceso. Entonces, volver a preguntar, ¿qué sería lo que pasa? Tendríamos casi que interrogatorios infinitos, porque la gente empieza a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿en qué momento se acaba? ¿Sí? Entonces, por eso se le pone el límite y se dice, no, es que eso ya está probado, ya está demostrado, sale, ya ahí no hay lugar a más discusión. Entonces, por eso hablamos de que en ese punto en específico, la persona sí puede, perdón, la persona no puede volver a preguntar lo que ya le había sido respondido. ¿Entendido ese punto o no se entendió? Sí, Sí, sí. Listo, muy bien. Entonces, siendo así, Profe, ahí en el la nota chat, sería esta. Sí, espérenme un segundito. Restrepo Torres. Restrepo Torres. 45. Listo. Ya quedó ahí. Entonces, Sebastián, el artículo 369, reglas sobre el contrainterrogatorio. Pero ese es el contrainterrogatorio. Acuérdese que tenemos dentro del penal, pasa esto. No sé si la misma regla opina esto. Dentro del penal pasa esto. Tenemos
El interrogatorio que lo hace la persona, ¿cierto? Sobre lo que se dijo aquí, entonces se realiza el contrainterrogatorio, ¿sí? Que se basa sobre lo que respondió acá. ¿Listo? Sobre lo que se respondió acá, se puede hacer el reinterrogatorio. ¿Listo? Y después se hace el contrainterrogatorio. ¿Listo? Entonces, primero, ojo con este esquema del penal. Entonces, leamos lo que dice. La regla sobre el interrogatorio, entonces, no, primero en la parte de arriba, dice, regla sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar todo lo que en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos de la entrevista, en declaración jurada sobre la investigación en la propia audiencia. El testigo deberá permanecer, el testigo... Listo, reglas sobre el interrogatorio. Pero el problema es que estamos hablando de el interrogatorio a testigos, no a la parte. ¿Sí? No sé si es el mismo. Por eso le digo que lo tengo que revisar. El código, sentarme a leer, porque es que acuérdese que una cosa es la declaración de terceros y otra cosa es la declaración de parte, ¿sí? El interrogatorio a terceros, obviamente si lo hacen los dos, ¿cierto? Lo hacen demandante y demandado, en este caso fiscalía y defensa, lo tienen que hacer los dos, claro, porque el tercero que no es parte, esa persona va a aportar una prueba mediante lo que él vio, conoce o sabe, ¿cierto? Pero el que yo quiero revisar, que no lo tengo aquí a la mano y entonces me demoro mucho mientras termino de calificar los exámenes, es sobre la declaración de parte dentro del proceso penal. ¿Listo? Entonces ahí vea el 394. ¿Sí? Entonces, ese lo reviso más adelante y revisamos la pregunta, no me preocupe por eso. ¿Quién más quiere revisar el examen de los que están acá presentes? Profe, yo me retiro ya de clase también por motivos laborales. Listo, no hay problema. Hasta luego, muchas gracias. Chao. ¿Quién más va a revisar el examen? Hilton, pregunte. No, porque de pronto, como no hemos revisado los otros exámenes, pues si le queda tiempo, mirar que de pronto ahí habían preguntas que ya se corrigieron, pero no se corrigieron sino en este parcial, ¿sí me entienden? Sí. Venga, revisemos acá estas. Entonces, venga a ver y usted me ayuda a hacer memoria de a quién le revisamos. A Laura le revisamos, no, ¿cierto? Ah, pero Laura sacó 5, entonces no saca nada. Gloria sí la revisamos, John Andrés también, Sebastián Giraldo también, Juan Pablo Guzmán también, Kilton también, Tatiana también, Álvaro sí, Manuela la revisamos. Profe, no. No, listo, entonces miremos el examen de Manuela. Acá, vea, esta la tiene buena. Sí. Juan, menor de edad demandado en un proceso de responsabilidad. Este es el de la confesión de menor de edad que no se puede por ser menor de edad porque no tiene la capacidad. Entonces, a la amiga Manuela le queda en 4,5. Entonces, ¿esta es Manuela qué? Manuela Restrepo Arbeláez. Restrepo Arbeláez, sí. Restrepo Arbeláez. Entonces, aquí cambiamos a esta. Muy bien, le vamos acá a guardar. Ok. Listo, entonces devolvámonos acá. Entonces, a ver, Manuela, ¿dónde está? Manuela Restrepo. Rubén lo revisamos. No, creo que no. Vamos a revisar el que se equivocó. Dice, el curador ad litem de quien ha sido emplazado en un proceso, artículo 108 del Código General, al ser un abogado reconocido por la ley, tiene plenas facultades para confesar. Esto es falso. El curador ad litem no puede confesar. ¿Por qué razón? Porque el curador ad litem del artículo 108, ¿sí? Es cuando no se conoce quién es el demandante o no se sabe dónde está el demandante.
entonces se hace una publicación en prensa y radio, ¿sí? Para ver si la persona aparece. Si no aparece, al curador, se nombra un curador para que represente los derechos de esa persona. Entonces, ¿cómo va a confesar una persona que ni siquiera sabe quién es su cliente? No lo conoce siquiera. Entonces, una de las cosas, de las prohibiciones que tiene ese curador ad litem, por emplazamiento, porque es que hay varias clases de curadores. Estamos hablando del curador ad litem por emplazamiento, artículo 108 del Código General. No puede confesar porque ni siquiera conoce al cliente. Entonces, ¿cómo va a confesar de algo que no, o sea, no tiene el man, no tiene ni idea? Su defensa tiene que basarse más que todo en refutar las pruebas de la demanda, ¿sí? Fijarse y hacerle control de legalidad a la demanda y al proceso, pero poco o más puede hacer, porque es que él tiene las manos atadas porque él no conoce el demandado. Entonces, si dicen, Kilton debe 100 millones, yo no tengo ni idea, o sea, yo digo, pues pruébelo, o sea, si usted lo logra probar, pues sí los debe. Y además de eso debe otros 200 de intereses. Y uno dice, pues si usted logra probar que sí son 200, pues sí, porque yo cómo voy a decir, sí, sí los debe, sí, Kilton sí los debe. ¿Y de dónde estoy sacando esa información? ¿Sí? O no, no los debe. ¿De dónde está sacando la información? ¿Cierto? Entonces mire que la defensa del curador ad litem por emplazamiento es básicamente hacerle que control de legalidad al proceso, porque poco más, ¿cierto? Porque no tiene más cómo hacer oposición o cómo hacer frente a eso, precisamente porque no conoce al cliente. ¿Listo? Entonces, sigamos acá revisando. Ya, entonces siendo así, este examen nos queda en 4,5. Rubén Darío Restrepo. Restrepo, 4,5, listo. Entonces al amigo Rubén no le cambió la nota. Rubén, Estefanía Torres, ya la revisamos, ¿cierto? Sí, ya. Ya, este ya, listo. Sí, profe, ya. Listo. Listo, entonces Estefanía Torres ya. Sara Salazar, no, pero sacó 5, entonces no hay que revisar nada. ¿Dónde está? Hágala acá. Juliana ya la revisamos. Estefanía Toro ya la revisamos. Valentín no. Nos falta el amigo Valentín. Entonces dice, lea cuidadosamente el siguiente artículo del portal colombia.com y responda a la siguiente pregunta. La razón por la cual los videos en algunos casos no son admitidos es porque serán. Listo. Les dice, ¿cuándo un video puede ser material en un proceso judicial? Piezas digitales y audiovisuales pueden usarse como pruebas en casos de delitos solo en estas circunstancias. Uno pudiera pensar que los clips audiovisuales eran prueba suficiente para algún tipo de delito, pero según un trabajo publicado por El Tiempo, no es así. Conoce las circunstancias en las que el material digital puede ser usado como prueba de delito. En las consultas con especialistas realizadas por El Tiempo, se conoció que no todos los eventos grabados por tu teléfono son tomados como prueba para un proceso judicial. El fiscal 49 en Bogotá, Juan Palacio, aseguró que los videos no se toman como prueba porque según los jueces esto no prueba la totalidad de los hechos. Entonces, ¿es mejor no grabar? Coinciden los expertos en que la prueba digital debe cumplir con ciertos procedimientos legales, por ejemplo, que el material sea sometido a cadena de custodia por parte de la Policía Judicial, que avale que la prueba es fidedigna y variable ante un proceso, ante un posible juicio. Por ejemplo, si eres víctima, es fundamental que documentes todo lo que puedas, ya que desde la aplicación para interponer la denuncia puedes cargar todo lo que hayas grabado y puede ser usado en un futuro proceso. Una grabación hecha por un particular sin orden judicial puede tener validez en el proceso penal si es realizada directamente por la víctima, expresó Palacios, experto consultado por El Tiempo. Al mismo tiempo, detalla que es muy posible que si alguien es atacado y capta la comisión del delito, esta grabación es considerada prueba de reconstrucción de prueba. Sin embargo, si eres atacado, lo menos que piensas en ese momento es grabar. Lo más recomendable es reaccionar y huir para preservar la integridad. Básicamente, ¿a qué se refiere este punto? Que las pruebas son aceptables dentro del proceso, las pruebas de video, siempre y cuando se cumplan con la ley, es decir, que haya sido obtenido por la víctima, ¿sí? O que no se haya sido obtenido con la vulneración al principio o al derecho de la intimidad. Entonces, básicamente lo que nos dice esta pregunta es que las pruebas que hayan sido ilegalmente obtenidas no pueden ser tenidos en cuenta dentro del proceso. Tenemos aquí la del acta de acuerdo conciliatorio, que fue la que mencionamos ahorita, que el acta de acuerdo conciliatorio es un título ejecutivo, entonces es válida, ¿sí?
y el de que se pretende demostrar que el señor no conoce la ley, que en este caso es una prueba inútil. ¿Inútil por qué? Porque ya se da por sentado mediante una presunción de derecho que todos conocen la ley. Entonces, no se puede aducir, no se puede intentar desvirtuar que la persona conoce la ley, así se presente la prueba que se presente, no importa. Entonces, por esa razón, eso deviene en inútil. ¿Listo? Y acá tenemos pretender demostrar, esa es la misma, y tenemos la del éxito, que ya habíamos dicho que, y es que el nuevo gerente tiene la obligación de saber qué es lo que ocurre en ese caso. Entonces, siendo así, al amigo Valentín la nota le queda en la misma 2,5. ¿Listo? Y regresamos acá, Valentín, 2,5. Giselle lo revisamos el examen de Giselle. No, profe. No me acuerdo. Y Jennifer Alexandra Zapata, sí lo revisamos. Entonces solamente nos queda faltando el de Giselle, que se equivocó en una pregunta. Vamos a mirar cuál es. Esta que es la del proceso penal. ¿Listo? Entonces, siendo así, ya quedan todas revisadas y cambiada la nota aquí en el sistema. ¿Sí? Que miren que lo único que la perdió fue el amigo Valentín. Espérese que hay una persona que dice que... Dice, este supongo que es Sebastián. Listo, ahí lo vamos a revisar, Sebastián, Profe, buenas para tardes. que lo tenga. Buenas, Valentín, ¿cómo estás? Estábamos revisando los exámenes, pero ya revisamos el examen tuyo y miramos pues las preguntas. No te tocó ninguna de las preguntas que corregimos, que fue la de una de las preguntas asertivas, que era una de falso y verdadero, que la corregimos y ya están en las notas en el Ulises calificado. ¿Sí? Nos queda faltando una pregunta que estamos discutiendo con Sebastián del proceso penal, pero que esa la voy a revisar para mirar a ver si la valemos, la damos como verdadera o la damos como falsa. ¿Listo? Entonces, ¿quién más tiene alguna otra duda o alguna otra cosa diferente a esa del penal? Que esa la vamos a analizar despuesito y la cambiamos si es el caso. Profe, yo creo que así está bien. Bueno, entonces, la próxima clase tenemos el examen, por lo tanto no hay clase presencial, pero tenemos el examen. Como les dije, vamos a intentar una nueva modalidad, bien sea que sea abierta o completación o en fin, ¿sí? Haga un dibujo libre o en sí, vamos a ver cómo lo hacemos para tratar de evitar estas cosas, ¿listo? Entonces, estén pendientes a las 2 de la tarde del próximo miércoles, porque se les abre el término para el examen. ¿Listo? Estén muy pilas ahí para que lo hagamos. Dependiendo del tipo de examen que se haga, es el tiempo. ¿Sí? Hay exámenes que pueden durar más o que pueden durar menos, dependiendo del tipo de actividad propuesta para la realización del examen. Yo voy a consultar lo de la pregunta de penal y si es así, revisando ahí, se hace el cambio de la pregunta y se cambia la nota, entonces no tienen problema. Listo. Recuerden que esta clase la monto a YouTube para que la revisen si quieren y nos vemos entonces la semana de más arriba porque la próxima tenemos el examen en la plataforma, ¿sí? Recuerden que vamos a cambiar el modo, entonces no se preocupen tanto por aprenderse las respuestas ahí, entonces en esta era la A, en esta era la B, no, sino más fácil por manejar bien los conceptos que hemos visto en clase. ¿Listo? Nos vemos, Profe, muchachos, que se poner de cuidan. trabajo a cambiar eso, profe. No. No es método. No, vamos a ver cómo nos va, Listo, Chao, profe, que estén bien, gracias. se Hasta cuidan, luego. que estén bien.